Hay un lugar en Bailén donde puedes disfrutar de una visita a una almanzara, una cata de aceite y un menú degustación que gira en torno al olivar jienense. Esta es la mezcla perfecta entre Picualia y Aureum. Picualia es una cooperativa, no es una almazara privada. ¿Qué es lo que ocurre? En Jaén tenemos más de 325 almazaras, por lo que es muy común encontrar más de una almazara en un pueblo. En Bailén teníamos 4 almazaras en el año 2009, 2 almazaras privadas, 2 cooperativas. Ambas cooperativas tenían el mismo objetivo: producir aceite de alta calidad, controlando todo el proceso de trazabilidad desde que llega la aceituna hasta que la envasamos, y divulgar la cultura del olivar. Nos encontrábamos a muchos visitantes que venían a comprar y desconocían la diferencia entre un virgen extra, un aceite de oliva, las distintas variedades, incluso muchos que pensaban que la aceituna verde y la aceituna negra eran de variedad distinta. Por ello se veían un poco en la necesidad de educar al consumidor final, no con objetivo de seguir recibiéndole nuestras visitas, puesto que una vez que ya conocen el proceso de producción, cuando repiten esta experiencia es porque vienen acompañados de algún familiar, porque han visitado fuera de campaña y lo quieren visitar durante la recolección, sino para crear prescriptores y que estas personas que vuelvan a comprar aceite de oliva virgen extra sepan lo que están comprando. Como la unión hace la fuerza, en el año 2013 deciden unirse y crear unas nuevas instalaciones. ¿Qué es lo primero que tenían que pensar? Pues la ubicación. La autovía Madrid-Cádiz era el punto de parada perfecto para todos esos visitantes y compradores que iban a Córdoba, Granada, Úbeda, Baeza, el aeropuerto de Madrid. Y lo siguiente era que si queríamos recibir visitantes teníamos que estar preparados, por lo que construyen una almazara ya 100% accesible y visitable. ¿Qué es lo que ocurría? Una de ellas, concretamente Virgen de Zocueca, estaba justo enfrente de un colegio en el centro del pueblo. Yo misma recuerdo ir al cole y que hubiese dos colas de tráfico, una de tractores llevando aceitunas a la cooperativa y otra cola de papás llevando a los niños al cole, y por medio la policía dirigiendo el tráfico. E incluso tenía compañeros que venían al cole en tractor, porque su padre pasaba por la puerta y ya les dejaba por allí. Empezamos en el año 2013 en estas instalaciones y dentro de esa necesidad de divulgar la cultura del olivar, pues empezamos con la visita. Un poquito más adelante seguimos con las catas, el servicio de cata, para aprender a diferenciar las características organolépticas. Y claro, en Jaén somos 300, más de 300, como les decía. Innovarse o morir. ¿Qué es lo que deciden hacer para marcar la diferencia con el resto? Incorporar el primer y único restaurante dentro de una cooperativa oleícola. Aureum lleva con nosotros solamente 3 añitos, ahora en octubre hace 3 años, y en este corto trayecto ha conseguido que la guía Michelin les avale ya 3 veces. Tienen guía Michelin 2024, VIP Gourmand 2025 y desde hace una semanita VIP Gourmand 2026. VIP Gourmand es un reconocimiento de la guía Michelin que reconoce a aquellos restaurantes que ofrecen alta cocina a precios comedidos. ¿Qué es lo que teníamos como intención? Que ustedes pudiesen tomar una experiencia 360 grados, que conociesen el proceso de producción, que catasen el aceite, lo pudiesen probar, también en gastronomía, en nuestro restaurante, y que si les había gustado lo pudieran comprar en tiendas y llevárselo a casa. Y vamos a cerrar ese círculo de la innovación turística. Como les decía, aquí se fusionan estas cooperativas y juntan 1000 socios agricultores. Al juntar esos 1000 socios agricultores, dividen la campaña en diferentes momentos. ¿Quién pensaba de aquí que la aceituna verde y la negra eran variedades distintas? A alguien le pasaba sin miedo, que a mí también me pasaba hace ya unos años. ¿Qué es lo que ocurre? En el mes de octubre la aceituna es verde. Vamos a obtener la mayor intensidad de sabor, la mayor intensidad de aroma, la mejor calidad, pero vamos a necesitar alrededor de 12 kilos para producir solamente 1 litro. Ese aceite que envasamos en el formato premium, aceites de cosecha temprana, que utilizamos para la tostada, para la ensalada, para un uso en crudo, con el que nos presentamos a concursos y con el que ya tenemos más de 60 reconocimientos a nivel nacional e internacional. También el Premio Alimentos de España, que nos dieron el año pasado de gobierno, mejor virgen extra de España. Cuando llega noviembre, el fruto empieza a madurar un poquito y torna en vero. Viene del latín invariare, cambiar de color, y nos va a dar un poquito más de aceite, pero un pelín menos intenso. También lo utilizamos para crudo y es nuestra gama gourmet. Sin embargo, cuando ya está madura, la aceituna morada, ya podemos obtener los formatos familiares en el mes de diciembre, aquellos que ponemos en 5, 2 y 1 litro, y que podemos utilizar tanto para crudo como para cocinar. Cuando ya la aceituna empieza a madurar más de la cuenta, empieza a caer el suelo por su propia madurez, probablemente ya nos dé un virgen o un lampante. Ahora les explico sobre todas estas calidades. Cuando veníamos hacia acá me preguntaban, ¿pero Picualia es la marca? ¿Es la aceituna? Picualia es nuestra marca y Picual es la variedad más común en la provincia de Jaén. Más del 90% de la producción es variedad Picual. Por eso, cuando se fusionan ambas cooperativas, los nombres eran Agrícola de Bailén y Virgen de Zocueca.
se juntan y nuestra razón social a día de hoy es Agrícola de Bailén, Virgen de Zocueca, Sociedad Cooperativa Andaluza. Imagínense que me llaman al teléfono y yo tengo que decir este nombre, pues me pueden colgar con todo su derecho, porque es muy largo. Por eso deciden ponerle Picualia, en honor a la variedad picual, además de que es reconocida por ser una de las más saludables. También como logo tendríamos nuestras notas de cata de la variedad picual, pero eso ahora lo vemos un poquito más adelante en la cata. Vamos a subir al patio de recepción y les cuento cómo los socios nos traen el fruto y cómo nosotros lo clasificamos y lo lavamos. Aquí es donde los socios nos traen ese fruto con una almazara 4.0 porque clasificamos el fruto desde la llegada. 8 líneas para poder clasificarlo. Los agricultores normalmente van al campo sobre las 8:30, 9 de la mañana y ponen un manto alrededor del olivo. Lo varean para que el fruto caiga. ¿Que tienen maquinaria especializada? Pues ya directamente abrazan el tronco del olivo y mediante vibración lo hacen caer. Lo van a poner en su tractor y van a estar viniendo durante todo el día para traernos el fruto. Nosotros estamos abiertos los 7 días de la semana, las 24 horas. En patio se recoge el fruto durante todo el día y por la noche se sigue produciendo. Al igual que una flor, cuando nosotros la cogemos y empieza a marchitarse, con la aceituna pasaría lo mismo. Por eso necesitamos que se molture o se produzca ese aceite el mismo día que se recolecta. Lo que acaba de hacer este agricultor es llegar a nuestro patio y dar la vuelta. Está buscando al gestor de patio, que normalmente está en la garita, y que le va a decir a qué línea tiene que redirigirse. Tenemos distintas líneas para clasificar distintas variedades, distintos tipos de cultivo, como pueden ver un poquito más adelante les pone producción integrada, el fondo, la línea 5, el ecológico. También para clasificar distintas maduraciones, contra más maduro, más atrás, contra menos maduro, las primeras líneas. Y todas esas líneas están cubiertas por estas compuertas verdes, que nos ayudan a evitar que todos estos aceites que caen al suelo, y que no son de oliva, ni virgen esta, ni mucho menos, caigan dentro de la tolva de descarga. Van a poner su carnet de socio y seleccionar de qué parcela, qué tipo de cultivo, y se ha cogido la aceituna del árbol o del suelo para poder descargar. Una vez que seleccionan todos estos datos, le pulsan abrir compuerta. Se abrirá en 90 grados, depositando dentro todo el fruto que traen. Claro, nosotros al ser cooperativa nos le pagamos a ellos por kilo de aceite, no por kilo de aceituna, kilo de aceite e índice global de calidad, ¿vale? La calidad de ese fruto. Pero si yo peso la aceituna, cuando me la trae aquí, no es un peso real. Viene con hojas, ramas, piedras. Tenemos que lavarla antes de poder darle a ellos ese ticket. Por eso mismo tendrán que esperar 5 minutitos, que es lo que tardamos en lavarla, para coger el ticket y volver al campo a seguir cogiendo. Les hablo de 5 minutitos porque una vez que ellos empiezan a descargar, la línea ya empieza a funcionar y a ir limpiando ese fruto. Una vez que lo ponen por debajo de nuestros pies, va a venir a través de la cinta que tenemos justo debajo de nuestros pies, subirá ese fruto. Y en los ventiladores, mediante soplado, le vamos a quitar todas las hojas y todas las ramas. Caerá y en los rodillos separamos todos los palillos, todas las ramas que son un poquito más grandes y todas las piedras, que las desecharemos hacia la izquierda, mientras que el fruto volverá a subir y caerá en esta lavadora. Vamos a lavar ese fruto y lo vamos a pesar en la máquina gris que hay justo debajo a la mano derecha. Ese peso lo que nos va a dar es una muestra de cada 200 kilos. ¿Para qué? Para mandarla a un laboratorio externo, 1 kilo en total, y que sea ese laboratorio externo el que certifique cuánto aceite tenía esa aceituna y de qué calidad. Según ese informe, se le pagará al socio. El resto de aceituna subirá por la cinta y se clasificará en las tolvas. Una vez que se clasifique, cuando tengamos un alrededor de 60.000 kilos, que es lo que necesitamos para producir sin que nos suponga un coste, vamos a machacar ese fruto, creando una papilla con todos los elementos: pulpa, piel, hueso, agua y aceite, todo en una única papilla. Y dentro de la almazara les explicaré cómo extraemos el aceite de todos esos elementos. ¿Saben por qué la variedad picual se llama picual? Por este piquito de aquí abajo. La variedad picual no se llama picual porque sea picante, sino porque tiene un piquito en la parte inferior. ¿Qué hacemos aquí con todo lo que no es aceite? Todos esos subproductos. Pues hablábamos de una almazara moderna en la puerta. A mí me gustaría contarles también que somos totalmente dependientes del tiempo. Cuando llueve podemos tener más producción. Cuando no llueve, la aceituna se queda pequeñita, se arruga, le falta agua y tenemos menos producción. Por eso el precio en el mercado del aceite de oliva va fluctuando, porque siempre va a depender de cómo nos haya ido en la campaña. En este patio se recogen diariamente, los días que no están así lloviendo, unos 200-300.000 kilos de aceituna.
El año pasado fueron unos 22 millones de kilos de aceitunas lo que recibimos en la campaña. Una vez que nosotros molturamos esa aceituna y hacemos esa papilla de la que le hablaba, separamos todos los elementos. Dentro de la almazara le explicaré cómo. ¿Y cómo vamos a reutilizar todos esos elementos para intentar cuidar a nuestro medio ambiente? Las hojas, que ven por aquí cayendo, se las vendemos a los agricultores, a los ganaderos, por muy poquitos céntimos para que ellos puedan utilizarlas y darles de comer al ganado. También nos la van a retirar sin que nos suponga un coste. Lo siguiente que vamos a reutilizar es la pulpa y la piel. De esa pulpa y de esa piel, en la que sigue quedando un pequeño porcentaje de aceite, se vende a las orujeras para que ellos extraigan el aceite de orujo. Y también se puede utilizar como abono o fertilizante en los cultivos ecológicos. El hueso de la aceituna, que está machacado, porque nosotros hemos molido esa aceituna, se guarda en las tolvas verdes que tenemos al fondo. Y si se fijan, tenemos una chimenea. La caldera de la almazara funciona con ese hueso de aceituna. Al igual que existen las calderas de peles, existen las calderas de hueso de aceituna. Y por regla general obtenemos más hueso del que realmente necesitamos. También lo vendemos a otras empresas que se encargan de comercializarlo. Y lo último que reutilizamos es el agua vegetal. El agua que tiene dentro el propio fruto. Ese agua se guarda en el depósito azul que tienen a su espalda, se depura y se reutiliza para lavar la aceituna, sin tener que utilizar agua del exterior, que en años de sequía pues ha sido muy importante. De esta manera reutilizaríamos todo, incluso las piedras que se reutilizan para rellenar caminos. ¿Cuántos olivos tenemos en Jaén? Una estimación, ¿cuántos creen que tenemos? 66 millones de olivos. Con esos 66 millones de olivos somos los responsables de más del 20% de la producción mundial. Eso quiere decir que si yo comparo Jaén con países como Italia o Grecia, todo el país de Italia no produce tanto aceite como lo hacemos en la provincia de Jaén. Cuando nosotros machacamos esa aceituna para hacer esa papilla, rompemos todas esas vacuolas y el aceite se expande por toda esa masa. Por eso necesitamos batirla durante 20-25 minutos aproximadamente para que todas esas partículas de aceite se vuelvan a fusionar, ¿vale? ¿Dónde se va a dar todo eso? En nuestra batidora, que es aquella máquina que tenemos al fondo. Está conectada a la pared por el tubo gris por el que va a entrar toda esa masa. Y en esa batidora vamos a mezclarlo. Vamos a mezclar esa papilla para que todas las partículas de aceite se aglutinen. Una vez que ya las tenemos, si se fijan por aquí, conectado a través del suelo, tenemos nuestro decánter horizontal, nuestra centrifugadora horizontal, realmente. Lo que va a hacer es centrifugar, como la lavadora de casa. Lo que pasa es que la lavadora de casa va a unas 1000 revoluciones y aquí iría a unas 3000 aproximadamente. Con esa velocidad conseguimos que todos los elementos se separen según su densidad. En el círculo más externo quedaría la parte sólida, la pulpa, la piel y el hueso, que con un tornillo sin fin que tiene en la parte interior va a hacer que vaya hacia detrás y la parte líquida la presione un poquito hacia adelante, haciendo los dos siguientes anillos, agua vegetal y aceite en el centro. De esta manera podemos extraer el aceite del resto de elementos. Y les digo extraer y no prensar, porque las prensas ya dejaron de utilizarse pues allá por el 88. Ya no se prensa, no tenemos aceites de primera prensa. Lo que ahora tenemos son aceites de cosecha temprana o de primera cosecha. Una vez que extraemos ese aceite, necesitamos quitar las partículas de agua, todo el agua que aún queda en esa extracción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con otro centrifugado, pero esta vez en vertical y mucho más rápido, casi a 7000 revoluciones, lo que nos permite localizar el agua, ubicar el agua en la parte inferior y el aceite en la parte superior. Aunque no lo puedan ver, nuestra almazara está conecta todas las máquinas alrededor de 2 kilómetros de tubería para que todo esté comunicado y la trazabilidad sea exhaustiva. Esta es nuestra centrifugadora vertical, la que les decía que gira casi 7000 para localizar aquí el agua, ¿vale? El agua la vamos a desechar por el tubo inferior, el aceite caerá como una cascada. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo lo pruebo desde aquí es muy intenso, es como si cojo una aceituna del árbol y directamente me la como. Necesitamos un reposo de unas 24-48 horas para que todos estos niveles se establezcan. También contarles que toda esta maquinaria funciona normalmente por debajo de los 27 grados, que sería la extracción en frío. Si yo aplico calor a esa masa, voy a obtener más aceite, pero probablemente un aceite de peor calidad, porque a altas temperaturas es un elemento oxidativo, un enemigo. Y ese reposo lo hará en nuestra sala de decantación. Estas primeras 4 líneas las utilizamos para extraer nuestro aceite. Sin embargo, las 2 últimas le llamamos líneas de repaso. De esa masa de la que ya hemos extraído ese aceite por debajo de 27 grados, vamos a volver a centrifugarla y extraer lo que quede con un poquito más de temperatura. Ya no nos importa si será extra o virgen, sino que queremos extraer lo que quede de aceite. Y una vez que ya lo tenemos, lo guardaremos, lo dejaremos decantar
en nuestra sala de decantación. ¿Encuentran diferencia de estas almazaras con las que teníamos antiguamente? Ya no solo por la maquinaria, sino también por el material. El suelo suelen ser baldosas, no suele ser este material. Aquí ya se empezó a poner epoxi. Este material es mucho más limpio y si se fijan con las esquinas redondeadas, nos permite que cuando estamos produciendo aceite se desprende un pequeño vapor, ese vapor automáticamente se deslice y desagüe, teniendo una limpieza casi que automática, que es cierto que los compañeros están todo el día limpiando, pero aún así nos facilita esa limpieza. Al estar en normativa de calidad, certificado de calidad BRC y FS, la limpieza es fundamental en todo nuestro proceso, al igual que la clasificación del fruto y la trazabilidad. Por aquí tenemos nuestra sala de decantación, o como mi compañera siempre dice, nuestra ermita, porque tenemos 12 apóstoles. Realmente lo que tenemos es 12 depósitos de unos 20.000 kilos cada uno de ellos, lo que nos permite que con esta forma troncocónica todos los restos de impurezas queden en la parte inferior y el aceite quede en la parte superior. Si se fijan, este aceite no es el mismo que nosotros vemos en la botella, ¿verdad? No solo por el color verde es porque la aceituna era verde, sino porque está sin filtrar. Nosotros aquí intentamos fomentar o educar sobre el aceite filtrado. ¿Por qué el aceite filtrado? Un aceite sin filtrar es un aceite que contiene restos de impureza. Si yo pongo la ropa en la lavadora y pongo el programa de centrifugado, la ropa va a salir más seca, pero yo no me la puedo poner, ¿verdad? Necesito tenderla para que termine de perder toda esa humedad. Pues aquí pasaría lo mismo, lo vamos a filtrar con unos filtros de celulosa, son unas láminas como unos filtros parecidos a los filtros del café, que lo que van a hacer es atrapar todos estos restos de impureza. No hay ningún proceso químico, no hay nada que no lo haga natural, por lo que sigue siendo un aceite de oliva virgen extra y de mejor calidad, que nos va a ser más equilibrado, nos va a perdurar más en el tiempo, porque todos estos aceites sin filtrar, todas estas partículas de impurezas que tienen, van a decantar y en corto plazo probablemente nos puedan estropear el aceite, no va a hacer que sea menos equilibrado, menos duradero en el tiempo. Una vez que ya hemos filtrado nuestro aceite, conectamos dos depósitos, uno sin filtrar, uno filtrado, pasará por esta máquina y lo vamos a clasificar en nuestra bodega final, porque durante estas 24 o 48 horas recibimos el informe del laboratorio en el que nos indica si la calidad es virgen extra, virgen o lampante. Son las tres calidades que existen. Siempre que vean ustedes el adjetivo virgen, significa que no hay proceso de refinado. Es un aceite natural, un zumo natural. Llega la aceituna, se machaca, se centrifuga, se deja reposar y lo tenemos. Si ven el apellido virgen extra, virgen nos indica que no hay refinería y extra nos indica que la calidad es extraordinaria, superior. ¿A qué viene asociada esa calidad extraordinaria? Pues está el parámetro de cata, que ahora veremos en la cata, que no tenga ningún defecto, y la acidez oleica. La acidez oleica es un parámetro que por mucho que nos empeñemos en muchas ocasiones no podemos sentir en boca, no es un parámetro sensorial. Es un parámetro que se determina en un laboratorio, nos dice la acidez que tiene y que nos hace que para nuestro organismo sea más fácil de digerir o más difícil. Cuanto más alto sea, más fácil va a ser de digerir esa grasa vegetal, más pesado va a ser. Cuanto más bajo, más sencillo. Por eso mismo, el COI, el Consejo Oleico Internacional, por ley, se ponen unos parámetros. De 0 a 0,8 de acidez oleica estaríamos hablando de un virgen extra. De 0,8 hasta 2 estaríamos hablando de un virgen. Y de 2 en adelante hablaríamos de un lampante. El nombre de lampante proviene porque antiguamente se utilizaba para las lámparas de aceite. Y nunca van a encontrar un aceite lampante en el supermercado, porque es un aceite que tiene que pasar por un proceso de refinado para poder comerlo. En ese proceso de refinado van a eliminar el sabor, van a eliminar el aroma, van a mezclar con un poquito de virgen o virgen extra para darle un poquito de gusto y se va a comercializar como aceite de oliva, por lo que siempre que encontremos un aceite de oliva que no tenga apellido es un aceite refinado y el que mejor va a ser para nuestro organismo siempre será el virgen extra porque es el más fácil de digerir. También para cocinado, soporta hasta 180 grados sin modificar sus características, por lo que podemos utilizarlo para cocinar. Es cierto que en distintas almazaras, distintas marcas, encontraremos distintos virgen extra de distinto precio y esto se debe también porque el 0,8 que pone el COI es la acidez máxima que podemos poner en un virgen extra, pero tenemos la licencia o podemos bajar esa acidez oleica para garantizar mejor calidad. En nuestro caso, el virgen extra estaríamos hablando de por debajo de 0,4. Y en los aceites de oliva virgen extra seguramente en etiqueta no encuentren indicada esa acidez oleica. Si ponemos la acidez tendremos que poner el resto
de analítica, lo que puede llevar a confusión del consumidor final. Por lo que si es un virgen extra, está dentro de los parámetros de la ley, no será necesario indicarlo. En los aceites de oliva refinados sí que suele venir indicada la acidez eólica que le han dejado ese aceite. 64 depósitos en 2 tamaños distintos. Los laterales tienen una capacidad de 100.000 kilos y los centrales unos 54.000 kilos. En total, unos 5.200.000 kilos de aceite nos caben en esta bodega. ¿Qué objetivos tenemos en esta bodega? 3. Guardar el aceite con calidad, durante todo el año y vender todo el aceite de un año para otro. Para guardar el aceite con calidad, lo que tenemos que hacer es guardarlo fuera del contacto de sus 3 enemigos, de los 3 elementos oxidativos: la luz, la temperatura y el oxígeno. Para la luz lo que hacemos es no tenerlo al aire libre, donde le estoy dando los rayos del sol o la luz directa. Guardamos aquí en bodega. El color es verde simplemente por decoración. El diseñador quería que ustedes se sintieran dentro de una aceituna y lo puso verde, pero es simplemente por decoración. Lo siguiente que vamos a controlar es la temperatura. Tenemos los aire acondicionados. En caso de verano, que estamos a unos 42 grados, 43 grados, podemos refrigerar la sala. Y también en invierno, cuando a 1 y 2 grados se congela ese aceite y no lo podemos mover por las tuberías, mantener una temperatura estable. Y por último, el oxígeno. ¿Cómo hacemos para que en este depósito no entre oxígeno? Inyectando nitrógeno. El nitrógeno actúa como un corcho en una botella de vino e impide la entrada del oxígeno. Como dentro del depósito no entra en contacto con estos elementos oxidativos, no tiene fecha de consumo preferente. La fecha de consumo preferente va a aparecer una vez que yo lo envaso. Cuando lo envaso, lo que hago es que ya empieza a entrar en contacto con todos estos elementos oxidativos. Por eso mismo, para cumplir el segundo objetivo, que sería guardar el aceite con calidad durante todo el año, no envaso todo lo que produzco al momento, sino que lo voy envasando según lo voy necesitando, por expectativa de venta. El maestro de Almazara y el director de marketing se reúnen. ¿Cuántas botellas creo que voy a vender este mes? 3.000, envaso 3.000. ¿Necesito más? Envaso más, pero voy envasando siempre bajo demanda. Lo último sería vender todo el aceite de un año para otro, porque los socios nos traen la aceituna, nosotros producimos ese aceite y tenemos que pagarle, tenemos que vender ese aceite para poder pagarle a ellos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que casi todo el virgen extra lo vamos a envasar en nuestra envasadora y lo vamos a vender bajo la marca Picualia. Todo el lampante, todo el virgen, exceptuando un formato que tenemos de 5 litros, lo vendemos a granel. Viene un camión cisterna, se conecta a este sistema de tubería y se marcha. Una vez que se marcha, nosotros ya no somos responsables de este aceite nunca más. No sabemos cómo lo van a tratar, no sabemos si lo van a mezclar, si no, por lo que nosotros perdemos esa trazabilidad. El nombre de Picualia no aparece nunca más, ya va bajo la marca del que lo comercialice. Del que sí somos responsables es del que envasamos en nuestra máquina envasadora. Tenemos aquí nuestra línea de envasado, solamente tenemos una línea que se encarga de envasar desde 250 mililitros hasta 5 litros. Cristal, plástico, aluminio. La única que no envasamos, y no porque la máquina no pueda, es la de 100 mililitros. ¿Por qué no la envasamos? Porque tenemos un convenio de colaboración con AFAM, que es una asociación de familias con personas con discapacidad intelectual, en el que tienen una máquina envasadora de miniatura, por lo que ellos vienen todas las semanas, se llevan el aceite, se llevan las botellitas, las envasan en la residencia en un taller de envasado de aceite y nos las traen. Ellos son los responsables de esa botellita de 100 mililitros. El resto sí que se envasaría aquí. Pueden modificar la máquina según el tamaño, el envase que vayan a embotellar. Y lo primero que tienen que hacer es limpiar la botella. Las botellas vienen en estos palés y vienen abiertas. Hace un año, el año pasado, lo hacían de manera manual, botella por botella, soplándola. Este año se lo han puesto un poquito más fácil. Tenemos una máquina nueva que lo que va a hacer es cada 4 botellas ir soplándola. Va a venir por aquí y lo que va a hacer es, como un grifo, llenar la botella cada 4 botellas. Continuamos y recoge el tapón. Se regula la altura según el envase que estemos llenando y recoge ese tapón. En el primer martillo se va a cerrar a presión y en el segundo se va a cerrar en rosca cuando estemos llenando botellita de cristal. Las botellitas de cristal ya vienen todas enlibadas, por lo que tendrán que hacer es ponerle la cápsula. La cápsula es este precito como el de las galletas que tenemos que abrir. Pues exactamente igual, le ponen su cápsulita y en el túnel de termosellado se fija, se cierra. Continúa, ponemos fecha de consumo preferente y lote y ya en esta parte de aquí lo que va a hacer la compañera es ponerla en cajita, cerrar las cajas e ir creando palés que estén listos para la distribución nacional, internacional, supermercados, nuestra tienda, etc.
Cuando estamos en un panel de cata, cuando estamos en una cata, lo que estamos haciendo no es elegir qué aceite nos gusta más. Lo que estamos haciendo es definir un perfil de ese aceite, que sea picante, frutado y amargo, si es virgen extra, virgen o lampante y a qué aromas nos recuerda. Para ello los catadores tienen una ficha de cata con la misma información que tienen en la que ustedes tienen delante. Vamos a calentar el aceite un poquito y lo vamos a oler en distintas fases. ¿Por qué? Imagínense una naranja. Si yo tengo una naranja verde y la corto desde aquí, me va a llegar el olor. Sin embargo, si la naranja ya está madura, necesito acercármela a la nariz para ver si huele o no huele. Pues lo mismo vamos a hacer con ese aceite. Lo vamos a oler al pecho, a la barbilla y en nariz. Si a mí me llega el olor desde aquí, significa que es un aceite temprano. Si yo necesito acercármelo en nariz, probablemente sea un poquito más maduro. Una vez que ya tenemos esa intensidad de frutado, vamos a ver a qué aroma nos recuerda. Si nos recuerda a la manzana, al plátano, al tomate, al romero, al tomillo, todo lo que nos recuerde. Cada variedad tiene distintos aromas. Incluso en un curso de cata he llegado a escuchar, me recuerda al brote del geranio, para que ustedes vean lo desarrollado que tienen los sentidos estos catadores. Una vez que tenemos esa nota de cata definida, lo vamos a poner en boca. Y en boca vamos a ver dos cosas, los defectos y los atributos positivos. Un defecto ocurre cuando cometemos un error en la recolección o en la producción. Imagínense que yo cojo la aceituna y la dejo amontonada en montaña y la molturo cuando pasa un buen rato. Esa aceituna va a estar atrojada y no va a dar sabor a troje, ¿vale? Un sabor atrojado, avinado. ¿Que coge humedad o no se lava correctamente? Nos puede aparecer el sabor a moho, sabor a tierra. ¿Que se utiliza metal en lugar de acero inoxidable? También puede aparecer el sabor metálico. Por eso es muy importante que cumplamos todos los pasos de manera correcta para poder obtener un virgen extra. Porque como les adelantaba en la sala de decantación, si un aceite de oliva tiene un defecto, ya no es virgen extra. Si tiene un defecto pero es pequeñito, hasta el 2,5, lo dejamos que sea un virgen. Más de un 2,5 de intensidad ya se considera lampante. Necesitamos enviarlo a esa refinería que se encargue de eliminar ese defecto. Una vez que ya tenemos si el aceite es virgen extra, virgen o lampante, les prometo que ustedes no van a encontrar estos defectos porque solo le he puesto virgen extra, no soy tan mala. Vamos a ver los atributos positivos, que eso sí que los encontraremos. Los atributos positivos vienen de los polifenoles. Los polifenoles son componentes naturales que tiene el aceite de oliva virgen extra en su interior que hacen que sea saludable y que nos aportan el sabor. Dentro de los polifenoles tenemos los oleocantales. Los oleocantales hacen que el aceite sea picante. Cuanto más oleocantales tenga, más picante es y tienen un efecto antiinflamatorio. Por eso en muchas ocasiones cuando estamos en cata o en curso y un aceite pica mucho, siempre hay alguien que dice esto es ibuprofeno por un tubo, porque tiene un efecto antiinflamatorio muy fuerte. Sin embargo, otro compuesto fenólico sería la oleuropeína, que es lo que da el amargo. Cuanto más oleuropeína tiene, más amargo será. Cada variedad tiene distintos polifenoles, lo que nos da distintos sabores, también dependiendo si el olivar es de riego o de secano. Imagínense un olivar de secano, tiene una aceituna que se le llama aceituna estresada. ¿Qué le pasa a una persona cuando está estresada? Dile algo, a ver cómo te contesta. Tiene todos sus valores muy potenciados. Pues en este caso pasa lo mismo, tiene todos los polifenoles muy potenciados y nos dan aceite muy picante y muy amargo. Por eso mismo se hacen estas composiciones de las que yo les hablaba para obtener un aceite equilibrado, ¿vale? Lo que vamos a catar son primeros días de cosecha, tanto variedad picual como variedad arbequina. Para ello vamos a coger la copa roja que tenemos delante de nosotros, la vamos a colocar en la palma de nuestra mano, el dedo índice en la parte superior y con el resto de dedos abrazamos la copa y mediante fricción la vamos a calentar un poquito. Generalmente se suele catar en torno a 27 grados. Entonces miramos hacia el frente y destapamos. Vamos a oler. Vamos a subir a barbilla, a ver si llega un poquito más. Y finalmente en nariz. Ahora los vamos a colocar en boca. ¿Cómo? Una pequeña cantidad, la puntita de la lengua, movemos por toda la cavidad bucal. Si queremos hacer una pequeña absorción sería más que correcto para mover hacia la parte del amargo y tragamos el resto. Bienvenidos a Picualia. Pues independientemente de la visita que habéis hecho, me gusta dejar claro en mesa o poner en valor, gracias a la confianza que esta institución nos dio a nosotros, pues me gusta decir que Picualia marcó hace 10-15 años 2 puntos de inflexión bastante importantes en la provincia. El primero de ellos es que fue uno de los integrantes de un pequeño grupo de almazaras que empezó a apostar por algo que rechinaba para los agricultores, que es el aceite de calidad. ¿Por qué rechinaba? Porque el aceite de calidad hay que recogerlo temprano y eso ha sido una batalla ardua, teniendo en cuenta que un poco la población de agricultores
pues ronda los 60, 65 años y un poco las costumbres no nos gusta perderlas. Y Picualia empezó a apostar por ese aceite de calidad. Lo que tendríamos que hacer es recogerlo temprano. Se consiguió, cada vez son más almazaras en Jaén que apuestan por este producto y como resultado lo que tenemos es que el nombre de Jaén a nivel internacional, sobre todo a nivel gastronómico, suena en todo el mundo. Y el otro punto de inflexión importante, sobre todo para mí, fue que fue pionera en apostar por un concepto nuevo que se hacía ya sonar. El concepto es, si empezamos a apostar por el aceite de calidad, una vez que tenemos las instalaciones 100% visitables, vamos a dar a conocer no solamente a la población de Jaén, sino a todo el que nos visite, cómo realizamos ese producto. Ese concepto es el oleoturismo. Habéis sido partícipes casi de la mitad de esa visita y esa cata por parte de Pilar. Y ese proyecto de oleoturismo llegó a su punto más álgido con la instalación de su propio restaurante, por lo que bienvenidos también a Aurium. Su restaurante fue el primero en el mundo, pues fíjense, en el corazón de una cooperativa oleícola, casi rasgamos ese símbolo de Jaén. La propuesta gastronómica, Labora Olivae 2. Labora Olivae tiene como hilo conductor, como cualquier menú degustación, obviamente por nuestro aceite de oliva virgen extra que iremos viendo en todas las elaboraciones en distintas variedades, distintas texturas y con algún aroma. Pero mi hermano y yo, en ese primer Labora Olivae que se instauró con la apertura del restaurante, continuamos también con ese hilo conductor que mi hermano y yo pusimos, que no es otro que hacer un guiño a lo que él y yo consideramos el alma de la cooperativa, que son sus socios, los agricultores. ¿Y cómo le hacemos ese guiño? Un poco traemos a la mesa la dieta que ellos tenían hace 80, 100, 150 años. Traen un menú, para mí, muy emotivo, que por suerte además mantenemos. Vamos a empezar, venimos de la cata, con un cóctel que tiene como objetivo refrescarnos un poco el paladar y prepararlo para la experiencia. No asustarse por los ingredientes, ¿eh? Lleva una parte de vodka, lleva otra parte de vermut, de Úbeda. ¿Por qué utilizo este vermut Loa de Úbeda? Porque en su elaboración lleva esencia de rama de olivo picual. También, y para limpiar el paladar, vamos a echarle un poquito de jugo de media naranja. Y luego, no sé si conocéis, que en Jaén somos de trago corto. Nos gustan las cosas rápidas, pero fresquitas también. Entonces, el tema de la coctelería ha sido muy complejo instalarlo en Jaén, no solamente en Jaén, sino en Andalucía. Los que nos dedicábamos a la coctelería, ideamos un producto para rebajar sobre todo esa graduación alcohólica y hacer el trago más corto. Ese producto se llama goma. La goma es una disolución de agua con azúcar. Baja la graduación alcohólica y lo hace más accesible al paladar, para mí que tenemos los andaluces. Además, esa goma nos permite jugar con los colores y con los aromas, porque dentro de esa disolución podemos infusionar cualquier planta o cualquier fruto, ¿de acuerdo? En este caso, mi goma, que se ve de color verde, es porque va infusionada con una planta que tiene mucho poder de la clorofila, que es la albahaca. Y para terminar, en este cóctel que llamamos esencia de Picualia, pues no podía faltar un poquito de aceite de oliva virgen extra. Si es verdad que mis compañeros, cuando les propuse que me echaran una mano a elaborar el cóctel, yo además soy muy de Jaén, yo soy muy de Picual. Y tan atrevido además que me voy al más temprano, o sea, Fortaleza. Y el ingrediente del aceite tiene como objetivo pues, hacer un velo en la boca final que nos prepare el paladar para continuar con la experiencia en torno al aceite. Queremos conseguir un cóctel con este color, por eso utilizamos la clorofila de la albahaca. Queremos conseguir un color que simule, sobre todo en estas fechas, algo que casi nos lloran los ojos al verlo en televisión, que es ese chorrito de aceite caer cuando se está produciendo, ¿de acuerdo? Sería casi delito por nuestra parte no comenzar con una pequeña degustación de aceite, obviamente, y para ello os he dejado ese instrumento, ese útil, que nosotros llamamos la joya del olivo. Está creado exclusivamente para nuestro restaurante y para Picualia, a manos de orfebres vallisoletanos, caetanadas. Y la idea que se pretende poner en mesa es recrear la imagen de una estaca, un olivo muy joven donde con el tiempo le aparecen sus 3 primeras ramas, las 3 variedades que vamos a dar a degustar. Además, todo y cada uno de los platitos son extraíbles fácilmente hacia arriba para que también podáis apreciar esos volátiles que cada variedad nos va a regalar, ¿de acuerdo? Se ve un instrumento muy sofisticado, pues se puede mojar pan sin ningún tipo de tema, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el servicio en orden ascendente, de abajo hacia arriba, según la variedad, de más suave a más potente. Y este aceite, que se ve curioso solamente porque no tiene etiqueta, es la variedad Frantollo. En segundo lugar presentamos la variedad Arbequina. Entiendo que os sonará la copa de cata roja. Y yo, sobre todo para los que nos visitan de fuera o los que no son conocedores de esta variedad, se lo explico muy sencillo. Yo la llamo aquí la variedad anti-Jaén, pero no anti de manera despectiva ni negativa, ni mucho menos. Simplemente que Jaén en el subconsciente colectivo es intenso. Jaén pica, Jaén amarga.
Y en esta variedad esas características tan potentes no nos las vamos a encontrar, pero no porque sea peor ni mejor. Es otra variedad, tiene otras características y por ende tiene otro uso en cocina. Su descubrimiento para tal fin hace que, o ha hecho que el recetario gastronómico se amplíe exponencialmente utilizando una materia grasa, pero que en este caso son las más saludables del mundo. Y en el punto más alto, por sus características, pues nuestro maravilloso picual. ¿Qué nos vamos a encontrar? Vamos a encontrar ese picor, ese amargor, esa intensidad que Jaén siempre ha tenido, además potenciada por su recolección temprana. Llevarse no, pero pegarle un bocado a Jaén, sin duda alguna, es probar nuestro picual, ¿de acuerdo? Pues ahora sí comenzamos con los 3 primeros aperitivos de Labora Olivae. Y en esa madera de olivo centenario presentamos esos 3 primeros aperitivos que no dejan de ser 3 recetas tradicionales y centenarias de nuestro Jaén. Voy a empezar a explicarlas de izquierda a derecha y la toma la recomendamos también en ese orden. No obstante, están en casa, tómenlo como ustedes gusten, como se sientan más a gusto, ¿de acuerdo? En primer lugar, presentamos esa sopa caliente que esas sabias madres, esas sabias abuelas preparaban con mucho cariño para recibir a sus seres queridos de su trabajo frío en muchas veces del campo. Esa sopa humilde, esa sopa de ajo, ¿de acuerdo? Esa sopa de ajo que presentamos en esa tosta al pimentón, la sopa hecha crema y que terminamos con esa sal frita de jamón ibérico. En el centro, otra receta popular, presentamos ese paté de perdiz, en este caso casero, pero hacemos mención un poco a donde es autóctono, que es de la Carolina, y que lo emberamos y lo convertimos en esa aceituna, creando un falso bombón de chocolate blanco donde nos vamos a encontrar ese paté de perdiz casero. Y para terminar a la derecha, hacemos un guiño a las grandes y pequeñas fincas de olivares de las que podemos presumir en Jaén, pero no a lo que hay dentro de esas fincas, que son olivos, sino justo a lo que nos podíamos encontrar lindando, que no era otra cosa que pequeños huertos. Huertos donde esos agricultores hacían plantaciones de otros frutales y de otras hortalizas, sobre todo con el objetivo de agrandar o de ampliar la despensa en casa en esa época del hambre. Y lo que más se plantaba y se sigue plantando es el tomate. Y lo presentamos un eclair de tomate de la huerta, en este caso que secamos, y lo rellenamos con esas hortalizas que también cogían de este huerto, con ese pisto de Jaén que elaboramos en este caso también dentro de nuestra Plaza Hosper. Me estás contando que va a contar la historia de la dieta de hace 80, 100, 150 años, íbamos en un hilo muy coherente y me planta una ostra. Sí, plantamos una ostra, porque lo que buscamos en este pase es buscar o representar el contraste. ¿Entre qué? Entre el estatus social, la finura, la elegancia que siempre ha representado, en este caso, una ostra, al contraste de ese humilde y pobre gazpachuelo, que es lo que hay en la base de la ostra. Presentamos ese gazpachuelo, ese bol que todos podemos recordar en esos frigoríficos llenos de agua, con pepino troceado, con aceite, con vinagre y con sal, que era la bomba para cuando empezaba el verano y era una alegría encontrárselo al llegar a casa. Pues sobre ese gazpachuelo templamos una ostra tipo Guillardó, francesa, y que terminamos con ese aire de Lima, ¿de acuerdo? Yo recuerdo muchas veces a mi madre y a mi abuela, que claro, yo tengo mi formación, o mi hermano hemos tenido la suerte de tener una formación, pero ellas no. Entonces cualquier discusión que teníamos con ellas siempre terminaban de la misma manera. ¿Yo qué voy a saber si soy analfabeta? Pero fijaros el nivel de analfabetismo de aquellos años, que ellas fueron las creadoras de esas técnicas culinarias que a día de hoy no faltan en ningún restaurante. El objetivo no era otro nada más que mantener el mayor tiempo posible el alimento en buen estado, tipo encurtido, tipo salazón. Esas palabras que suenan ahora en todos los restaurantes, pues son inventos de estas analfabetas que se autodenominaban así. Y le hacemos un guiño a ese, por desgracia, analfabetismo que se vivió pues en aquella época, sobre todo por parte de la mujer. Y presentamos ese plato de encurtidos. En el centro nos encontramos un lomo de caballa en salazón y lo rodeamos de unos encurtidos. Cabe destacar el cuarrécano de Jaén, que va coronado con una alcaparra frita para darle un toque crunch, lleva una coliflor encurtida, lleva también unos alcaparrones, de nuevo en este caso de nuestro amigo de la Ibérica, de Juan Montes, y también lleva esa cebolla morada encurtida. Como hilo conductor de este plato hemos querido aprovechar, que yo llamo velo emberado, porque fijaros qué color más bonito, que coge la aceituna de hace poquitos días, casi la aceituna estaba así, del verde al morado. Pues lo utilizamos para hilo conductor, que es el encurtido de la propia cebolla, ¿de acuerdo? La pregunta de todos los días. Mamá, abuela, ¿qué hay para comer? Respuesta más repetida en todas esas etapas de nuestra vida: lentejas. Y es que las lentejas era un plato muy recurrido y muy socorrido, porque esa legumbre nunca faltaba en casa por muy humilde que fuera el hogar. Entonces, lentejas había varias veces a la semana. Nosotros hacemos ese guiño, ese plato de lentejas, que en su día empezaron como
legumbre y agua, muy pobres, fueron incluyéndole verdura de la huerta, carne, y en este caso nosotros lo que le añadimos a esas lentejas es marisco, aprovechando que en Motril, en Granada, pues tenemos un productazo que es su quisquilla. Presentamos esa lenteja caviar con una velouté de marisco y esa quisquilla de Motril templada también de nuevo dentro de nuestra brasa Hosper. Y para seguir dándole además ese toque mediterráneo que también nos caracteriza mucho en Jaén, pues terminamos con una gotita de nuestro picual temprano, ¿de acuerdo? Un plato que nos acompañó desde el primer Labora Olivae. ¿Por qué? Porque mi hermano y yo, aunque contábamos con la formación necesaria para este tipo de restaurante, una cosa es tener la formación y otra cosa es ponerte a trabajar. Y no es fácil. Entonces también es verdad que teníamos la opción de contar a quién iba dirigido el menú, que son los socios, los agricultores. Y en el otro restaurante yo quise juntar a los más veteranos. Y yo personalmente les dije en esa reunión, ¿qué plato no puede faltar en este menú que vamos a hacer con este objetivo? Y todos coincidían en que no podía faltar un plato de mesa camilla, un plato de manta en mesa y brasero de picón, decían otros. Mi hermano le estuvo dando unas vueltas y pasado un par de semanas los volvimos a juntar y les presentó esta idea. Y todos hicieron los mismos comentarios y los gestos que casi había hecho vosotros, que ha sido ¿cómo huele? Pero hubo un agricultor que dijo palabras que a mí no se me van a olvidar en la vida. Dijo que le recordaba a cuando él llegaba a su casa de su trabajo en el campo en su motocicleta, casi justo antes de meter la llave en la cerradura era ese olor. Pero ese olor que él definió en ese momento como huele a madre, huele a abuela. Por eso este plato vuelve a ser un homenaje a esas madres, a esas abuelas, a esas esposas que preparaban estos platos calentitos para recibir a sus seres queridos. Por lo demás, es un potaje de vigilia, algo muy tradicional de Jaén en Semana Santa, que lleva garbanzos, bacalao, en este caso confitado a baja temperatura, en aceite de oliva virgen extra, arbequina y espinacas. Las espinacas en dos texturas, las propias del guiso y las que centran un poco el plato, que están fritas a temperatura controlada en ese aceite de arbequina, ¿de acuerdo? Y para potenciar o realzar ese arbequina que queda impregnado en esa hoja, utilizamos unas gotitas también de la arbequina, ¿de acuerdo? Antes no existía, como a día de hoy tenemos los ordenadores, sobre todo en hostelería, que con un clic cualquier producto de cualquier parte del mundo en 24 o 48 horas lo tenemos a puerta de cámara. Antes ese clic no existía. Y como antes parece que el producto del entorno, el producto kilómetro cero, parece que son conceptos de hoy, pero que no son de hoy. Simplemente antes se comía lo que nos podíamos encontrar en el mercado. Y al mercado llegaba lo que podía llegar de las localidades vecinas. En concreto nosotros, y a la hora de elegir un pescado, no tuvimos ninguna duda. Nos fuimos pues a nuestra sierra de Cazorla, a lo que da nuestro río Guadalquivir, que son las truchas. Nos acercamos a Cotorríos, que para mí existe el mejor y mayor criadero de truchas más importante a nivel nacional. El tamaño puede dar lugar a la confusión con el salmón porque seleccionamos la tipo arcoíris, que son más grandes, las salmonadas popularmente conocidas. Seleccionamos los lomos y los marcamos dentro de nuestra brasa. No hay nada que marque más el terruño de un plato que una hoguera, una brasa. Y lo acompañamos con esa mayonesa que hacemos emulsionando la propia espina de la trucha y utilizando un aceite de oliva virgen extra, en este caso hojiblanca de Picualia, y una corteza crujiente hecha con la propia piel. Guarnición para este plato, algo muy socorrido también por esta sabia madre y abuela. Esos cuarrécanos que se encontraban en sus caminatas de vecinas por las tardes, en cualquier arcén, que recogían y por la noche lo picaban muy bien, le echaban un buen chorreón de aceite y siempre lo acompañaban con ajito y con guindilla. Bien para acompañar cualquier plato, inclusive como plato principal, era una delicia. Pues aquí también lo dejamos, ¿de acuerdo? Que aproveche. Si hay algo, o de algo puede presumir un jienense, es de contar con 4 parques naturales protegidos, lo que nos convierte en la mayor extensión de terreno a nivel nacional, en la península ibérica, de este tipo de parques. Y si nuestro aceite, nuestro olivo son símbolos, para mí personalmente en cualquier esquinita de esos parques aparece otro símbolo, que es la carne de caza. Esa carne de caza ha nutrido también a muchas familias humildes, porque aprovechaban esta caza para poder hacer pues, sus matanzas, embutir su carne y todo lo demás. Pero yo me quedo enamorado del ciervo, y es el que presentamos. Presentamos un lomo de ciervo marcado dentro de la brasa, y dentro de todos los componentes que lleva, que voy a nombrar, hay 2 a las que especialmente yo les tengo mucho cariño. Uno es la salsa, que es una salsa castellana, pero hacemos o la realizamos tal y como hacía un loco cocinero, que la reduce con Pedro Ximénez, y el acompañamiento de ese puré de patatas, un puré de patatas que hacía una loca cocinera también en su cocina. Era que hacía unas patatas en gajos hechas dentro de una parrilla, bien bañada de aceite, con un buen puñado de tomillo y de romero. Ambos cocineros locos decían que el romero y el tomillo era la mejor manera, uno, de, con el aroma, acercar al comensal a su sierra. En concreto ya hablaban mucho de su sierra de Andújar. Y el otro es que por respeto
al producto es la mejor manera de aproximarlo más si cabe a su origen. Dicho esto, también lo acompañamos con esa zanahoria mini también marcada dentro de la brasa, un chutney de manzana y ese chocolate al 80% de cacao para ultimar ese plato, ¿de acuerdo? Esos locos tienen nombre y apellido, son Juan y Ana, son mi padre y mi madre. Pues hay una receta humilde en la gastronomía, para mí, a nivel nacional, es la que representa este pase. Y digo humilde porque por pobre que fuera el hogar de aquellos años, eran ingredientes que no faltaban en ninguno de ellos. Porque con un poquito de agua o leche, harina, anís o mata la uva, que no entiendo por qué nunca faltaba una botella de anís en ninguna casa, pero ahí estaba junto con la quina. Y esas sabias madres y abuelas, a partir de la festividad de Todos los Santos, realizaban un postre que gustaba a adultos y a los pequeños. Es verdad que los pequeños a lo mejor no lo comíamos así, porque el aspecto no era muy atractivo. Son nuestras gachas dulces de Jaén, esa receta de gachas que por suerte a día de hoy se mantiene esa tradición, pero que antes nos ocupaba todo el otoño y el invierno, porque era una de las maneras que tenían de hacernos entrar en calor para antes de irnos a la cama, antes de existir los aires y la calefacción y todo eso. Nosotros versionamos esa receta tradicional de gachas y las presentamos en 3 texturas. La del centro es una espuma de esa gacha, lo que corona esa espuma, que es un helado de esa gacha dulce de Jaén, y la sopa fría que he vertido o que circunda la espuma, una sopa fría de esa gacha. Como buena gacha, su picatoste no puede faltar. Pues para terminar, no podía ser de otra manera con otra joya, la joya de Picualia, porque simboliza el corazón, el logotipo de a lo que debe su nombre la almazara, Picualia, la variedad Picual. Para ello presentamos en esta joya los 3 símbolos o las 3 notas de cata más importantes de esa variedad, que es el tomate, la hoja de olivo que simulan el aroma fresco a hierba recién cortada y al fondo la almendra llosa, para presentar los petit foux y dar por finalizada la experiencia. Presentamos nuestros petit foux ya para acabar nuestro menú labora y tenemos 4 postres. Tenemos una gominola de aceite de oliva extra de primer día de cosecha en su variedad Picual. A continuación, al lado tenemos una melaca de chocolate a modo de bocadillo, que lo que representa es esos bocadillos que nos daban las abuelas con nuestro pan con chocolate y aceite. Abajo tenemos un crujiente de arroz y chocolate y al lado es una picualina, que es un mantecado de aceite de oliva que hacen aquí en una panadería de Bailén. Y nada, muchas gracias por la visita y espero que hayáis disfrutado mucho.